Hoy en día, y me voy a extrapolarlo un poquito, pero hoy en día tenemos muchas personas hablando y profetizando cosas que no son coherentes con la Biblia y revelando cosas que no son coherentes con la Biblia, diciendo que Dios tiene misterio. Los misterios de Dios tienen que ir acorde, porque el mismo espíritu que te inspiró una cosa no puede inspirarte otra. Sin embargo, hoy en día nosotros, en vez de traer a la persona hacia Dios, lo traemos hacia nosotros mismos. Y que yo soy el profeta, Sí. y yo tengo un ministerio de milagro. No. Dios tiene tres formas de hablar en las escrituras, claramente. Una es a través de sueños, otra es a través de visiones y otra, más importante, es a través de sus profetas. Por eso, por ejemplo, las personas, cuando viene el período profético en la historia de Israel, Dios lo que hace es que no habla directamente con el pueblo, sino que él llama a un profeta en específico que ese revele la voluntad de él hacia el pueblo. Los profetas, por ejemplo, hacían el papel de lo que hoy en día vendría siendo de una forma, por ejemplo, el pastor, que es tomar el consejo de Dios y decirle a las personas, por ejemplo, la voluntad de Dios para su pueblo en el día de hoy. Entonces, las profecías, tú hablas de una profecía y de una visión muy interesante que incluso es muy fundamental para entender toda la Biblia. Así es. Y es el hecho de la visión que tuvo Abraham cuando Dios hace el pacto con Abraham. Y es que él le prometió que a esa descendencia de él le iba a entregar una tierra. Y note que Dios, por ejemplo, cuando pasa por entre el medio de los animales que están muertos, que es la forma, usted lo puede explicar eso excelentemente bien, que es la forma en la que en la antigüedad se hacía un pacto. Usted hablaba con la persona y luego pasaba por los animales en señal de que ambos están de acuerdo. Pero ¿qué pasa? En esta visión fue muy interesante que Dios pasó él solo. Así es. Dios se comprometió él solo. Así es. Darle una descendencia y hacer una gran nación del pueblo, por ejemplo, que vendría a través de Abraham. También, por ejemplo, nosotros observamos una de las profecías más increíbles que tiene las escrituras de forma general, y es el hecho de las 70 semanas de Daniel. Sí. Que comienzan, por ejemplo, las semanas son semanas de 7 años y comienzan con el edicto del rey Artajerjes en el 445 a.C. y se cumple de forma cronológica y exacta con el reino del Mesías. Por ejemplo, eso se escribió en Babilonia y fue tan precisa y tan exacta que los magos, que la Biblia lo traduce como magos, pero realmente eran astrólogos, tomaron el libro de Daniel y supieron encontrar el Mesías. Así es. Dios le dio una profecía a Daniel en respuesta a su oración tan específica que cualquier persona de forma secular podía calcular el tiempo y podía ver claramente el día en el que el Mesías iba a nacer. El cumplimiento. Su cumplimiento. Sí, así es. Y también tenemos que saber algo. Las profecías son un don del Espíritu. Las profecías solamente las pueden tener los creyentes verdaderamente. Por eso, nosotros debemos tener mucha cuenta a la hora en punto, por ejemplo, que nosotros escuchemos a cualquier persona. Porque muchas veces nosotros no examinamos los espíritus y cualquier persona, por ejemplo, que te da una profecía o una palabra, tú lo crees así. Yo tengo un caso particular de una persona que lo he lamentado mucho, pero que realmente una persona se le acercó y le dijo que sigue esperando a una X persona y esa X persona está casada. Así es. Claro, claro. Y otro punto muy importante que la gente tiene que entender es que las profecías van acorde a la palabra, van acorde a la Biblia. Por ejemplo, cuando usted se lee Daniel capítulo 9, por ejemplo, que es la parte donde entramos en las 70 semanas y va acorde con lo que usted estaba explicando. Fíjese lo que dice encima aquí mientras voy buscando. Por ejemplo, dice que Daniel había leído al profeta Jeremías, Sí. calculó Sí. y dijo, hey,
Ya está llegando el tiempo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 2, escuchen bien, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Es decir, él es profeta, es una persona a la cual Dios le está revelando, pero él no deja de leer la misma palabra que Dios se la ha revelado a otro. Y por eso es que él da una profecía conforme a lo que Dios había profetizado a otro. Así es. Hoy en día, y me voy a extrapolarlo un poquito, pero hoy en día tenemos muchas personas hablando y profetizando cosas que no son coherentes con la Biblia y revelando cosas que no son coherentes con la Biblia, diciendo que Dios tiene misterio. Los misterios de Dios tienen que ir acorde, porque el mismo espíritu que te inspiró una cosa no puede inspirarte otra. Por eso la Biblia tiene armonía temática. Sí. No puede nunca contradecir otra. Aquí hay una profecía que me gustaría, por ejemplo, simplemente pasarle por encima de un solo versículo, que es Daniel 11. No hay un pasaje en el Antiguo Testamento más debatido que Daniel 11, porque Daniel 11 te explica la sucesión de forma detallada y cronológica en la sucesión de reyes de imperio y cómo iban a morir todos, a tal punto de que por eso es que los escépticos del libro de Daniel dicen, ese libro se escribió después que pasaron los acontecimientos, porque evidentemente si Dios no le revela todo eso, todo el mundo va a decir que se escribió después por los detalles. Yo simplemente le voy a leer esto que dice, ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará grande en riqueza más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos un gran reino de Grecia. Ahí él le está hablando a ustedes. Yo le voy a leer solamente un detallito aquí que dice. Esto está en la Biblia MacArthur, porque no puedo memorizar tantos nombres juntos. Dice, estudio. Los 3 en el dominio de Persia después de Ciro fueron Cambises en el año 530, Pseudomersis en el año 522, Darío primero, Ispate, y el cuarto rey es Jerjes, llamado Asuero en Esther. Pero también aquí dice otra parte muy fundamental que dice que también él, como Jerjes falló, él fracasó, en el año 479, por ejemplo, marcó el fin del reinado de los Persia, el cual cayó alrededor del 331 antes de Cristo, que quedó bajo el dominio de Alejandro Magno. Léase ese capítulo y busca un libro de historia, que míreme, no hay. Que realmente lo que Jesús quiere enfatizar bien, porque en Mateo 24, el contexto verdaderamente lo hacen las preguntas. Claro. Sí. Ellos dicen, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo que tú estás hablando, ojo, eso está demostrado históricamente de que esa profecía se cumplió porque Cristo murió en el año 30. Así es. Todos los historiadores, yo creo que hasta el más escéptico, sabe que Cristo fue un personaje histórico que vivió en el año menos 4. Sí, 04. Hay un error. Sí, porque hay un problema. En el calendario hay un error. Ajá, en el calendario. Entonces fíjese, por ejemplo, que Cristo dijo eso en el año 30, pero en el año 70, que está demostrado históricamente, el templo fue destruido. Así es. Entonces, ellos le preguntan, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pero escucha la palabra, señales. Sí, y del fin del siglo. Cristo le está diciendo a ellos, evidentemente, que hasta que Él no llegue, por ejemplo, van a seguir pasando terremotos, hambre y calamidades. La señal, por el amor a Dios, de que Cristo viene, es Cristo mismo. Porque Él dice, inmediatamente cuando pasen la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, se volverá en sangre, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Cristo. El Hijo del Hombre. Claro. Por eso es que nadie sabe. Claro. Y la gente se pone, un terremoto en Turquía, viene Cristo. No. No se desespere. Es lo que Cristo está diciendo. Va a pasar eso todo el tiempo hasta que Él venga, porque Él es su propia señal. Así que, por favor,
no seamos tan especulativos. Mejor, cuando usted vea que esos acontecimientos sucedan y se mantengan, ore por esas personas y alégrese de que el Señor puede venir en cualquier Dios lo momento. dice. Y hay un punto muy interesante en esa visión de Pablo, y es que Pablo, con toda esa capacidad que tenía y esa cercanía, no pudo describir lo que dio. Describirlo. Sin embargo, hoy en día nosotros tenemos hermanos con toda la voluntad del mundo, personas serias, esa facultad. sí, sí, con ese amor, que nos dan unos detalles de que Dios lo llevó al infierno, que hacen esto y que vio a X personas que lo llevaron al cielo, que hablaron con Dios y un sinnúmero Que de se cosas. sentaron con Abraham. Sí, sí, sí. Entonces, mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el caso de José y el caso de Daniel. Sí. Fíjense que hay mucha similitud en los dos cuando van a interpretar un sueño. Nunca se alaban ellos mismos. No. Siempre dicen lo que Dios me mostrare, si Dios quiere, si Dios lo permite. Así que está hablando José. Así es. Él sabe que lo va a revelar, porque él ya era confiado en Dios y le está orando. Sin embargo, hoy en día, nosotros, en vez de traer a la persona hacia Dios, lo traemos hacia nosotros mismos. Y que yo soy el profeta. Sí. Y yo tengo un ministerio de milagro. No. Dios, cuando quiere, puede hacer algo. Puede, por ejemplo, revelarte algo en un momento determinado. Yo te lo digo porque, aunque yo, por ejemplo, mi postura es que hoy en día no hay profeta. Yo lo entiendo así. Pero a mí hay personas que se me han acercado y me han dicho cosas, por ejemplo, de un día anterior que se vivió en mi casa. Al otro día yo iba a la iglesia y una persona que no es la que está predicando, ven y jalame, varón, esto. Y sí, yo le he dicho sí. Y dice, ojo, se lo dije meses después. No vaya a ser cosa que esa persona vaya como a envanecerse, porque hay que cuidarlo también. Sí. Meses después yo me comuniqué con él y dije, varón, lo que usted me dijo tal día y tal día fue cierto, pero yo lo cuidé. Porque muchas veces Dios te puede dar una palabra en un momento para una persona y después tú crees ya que tú eres Jeremías y andás Mira, alabanciando. con ese